Mm. Queridos amigos, una inmensa alegría poder entrar a sus hogares a través de las pantallas del Evangelio Eterno Network y todos sus canales, plataformas y a través de cualquier manera en que podamos llegar hasta usted, donde quiera que esté en el globo terráqueo. Un cariñoso saludo, un abrazo fraternal y un deseo profundo de que el Señor lo esté acompañando, fortaleciendo y sobre todo dirigiendo a través de su Espíritu Santo. Este es el programa Pasajes y Personajes de la Biblia. Soy el pastor Washington Villarroel y estoy aquí para compartir los próximos minutos tomando un pasaje de la Biblia, analizándolo un poquito más y sacándole alguna enseñanza que nos pueda a nosotros dar una lección para nuestros días. Hoy quiero compartir con ustedes la porción que habla un poquito acerca de lo que ocurrió por allá por el año 1500 y 1600 de la era antes de Cristo, cuando la tierra sufrió su primer juicio. Y vamos a enfocarnos en nada más y nada menos que lo que Noé hizo en su mensaje y en su predicación. Vamos a ir a nuestra PowerPoint. Vamos a ir primeramente a Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis 6, 3 y dice: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, el Señor se dio cuenta que el hombre no quería nacer del Espíritu, solamente querían vivir carnalmente y lo único que le interesaban eran las cosas carnales. No es muy diferente de lo que pasa hoy, no es cierto. Por eso el Señor Jesús dijo, así como fue en los tiempos de Noé, también será en los tiempos de la venida del Hijo del Hombre. Las cosas son muy similares. Entonces, ahí podemos entender que dice, más serán sus días 120 años. El Señor ya le había dicho que muy pronto vendría un juicio y solo le quedaban 120 años de vida a esos hombres que estaban sobre la tierra. Génesis 6, versículos 6 al 8 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El Señor estaba muy, pero muy arrepentido por causa de la maldad extrema que existía en la tierra en esos tiempos. El hombre no quería saber nada de Dios. Por supuesto, Dios siempre tuvo su remanente, su iglesia, su pueblo, pero eran los menos. Y la tierra se tristemente fue tras todas las prácticas más abominables que existían y el Señor sintió dolor y se arrepintió de haberlos hecho. Pero encontró a un hombre que halló gracia. No es que era perfecto, por eso dice halló gracia. Seguramente su corazón tenía el deseo y quizás luchaba por hacer las cosas, pero se equivocaba. Y vamos a ver, si usted estudia va a darse cuenta que él hace un par de decisiones erradas que finalmente le traen consecuencias. El libro Patriarcas y Profetas capítulo 7 nos dice que el Señor le habló a Noé y lo convirtió en su mensajero en un periodo en que sabía que la tierra le quedaban solamente un periodo X. Y entonces dice la sierva del Señor, cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena. O sea, era una escena extraña porque empezó a construir un barco en medio de un lugar seco. Ah,
Y entonces todos decían, pero qué cosa más absurda. Ah, ¿Qué va a hacer con ese barco? Y no era un barco pequeño, era un barco gigante. Dice, ah, y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. O sea, Noé no se dedicó solamente a construir un barco, se estaba construyendo, pero constantemente estaba predicando y con cada golpe, con cada clavo que ponía en ese barco, todas las personas que estaban ahí escuchaban y entendían que ese hombre pues creía fervientemente que la tierra iba a pasar por una destrucción y que la única manera de salvarse era subiendo a esta arca, a este barco gigante. Dice, cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Miles venían a verlo, miles. ¿Saben que hoy día también ocurre algo similar? Hay mucha gente que está predicando y cientos y miles vienen a escuchar, o si no, escuchan por internet o escuchan a través de su teléfono, a través de las diferentes plataformas sociales, a través de la radio, en fin. Pero igual que en esos tiempos, en vez de tomar decisiones, solamente escuchan y no hacen ni una ni la otra, porque todos esos que vinieron a escuchar a Noé, ninguno se subió al arca. Algunos en un tiempo fueron parte de eso, otros ah, pues murieron en el mensaje, pero la gran mayoría pues se salió. ¿Por qué? Por lo mismo que pasa hoy en día. Tenemos el entusiasmo de un tiempo, escuchamos la palabra, nos toca, pero después se nos pasa y volvemos al mundo. Dice, al principio pareció que muchos recibirían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esta prueba. Lo mismo va a ocurrir en nuestro tiempo. Va a haber una gran prueba para todo el mundo. Pero los únicos que van a poder pasar esta prueba van a ser aquellos que sean firmes, que estén sostenidos por el poder de Dios, por su palabra, sostenidos en la roca que es Jesús. En ese entonces muchos lo escucharon, pero muy pocos lo recibieron. Prefirieron escuchar a los demás. Mire lo que dice, sigue describiendo a la pluma inspirada. Vencidos por la incredulidad reinante en esa época, por supuesto, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu. Resistieron a las invitaciones de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores. Exactamente lo que pasa hoy. Mucha gente que están o estaban entre los llamados se han salido y después ellos mismos comienzan a hablar en contra de los que creen, los ridiculizan, los persiguen, ellos mismos se vuelven ateos, incrédulos o inventan sus propias formas y maneras. Las cosas no han cambiado, las cosas siguen prácticamente igual o quizás peor. Dice la sierva del Señor, pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que convence de pecado. Eso es lo peor que usted y yo nos puede pasar. Si usted entró
alguna vez en una iglesia, si usted fue parte de una congregación y después usted se sale por esto y por lo otro, porque somos muy buenos para inventar o para justificarnos, esas personas después se convierten en el blanco absoluto de Satanás y son fáciles de alcanzar y se convierten en acérrimos enemigos de esa palabra, acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Dice el mismo libro Patriarca y Profetas, no todos los hombres de aquella generación eran idólatras. En el sentido estricto de la palabra, muchos profesaban ser adoradores de Dios, alegaban que sus ídolos eran imágenes de la deidad. Como hoy en día, hay muchas personas que tienen imágenes y ellos dicen que son imágenes del Dios al cual todos servimos y se postran ante ellas. Y aunque uno les diga que la palabra de Dios dice que no debemos tener imagen, no debemos hacernos imágenes, no debemos adorar imágenes, igual continúan haciéndolo y se justifican de una u otra forma. Dice, alegaban que sus ídolos eran imágenes de la deidad y que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara del ser divino. Jamás vas a formarte una idea de nuestro Dios a través de una imagen. La única forma de formarte una idea de nuestro Dios es a través del estudio de la palabra. Aquí, en este libro, está todo escrito con respecto a Dios. Son muchas hojas y tienes mucho tiempo. Lo puedes hacer todos los días. Puedes pedirle a Dios que se revele a ti a través de los conceptos, a través de cada capítulo, de cada reglón, de cada comparación que hacemos. Y el Señor te irá mostrando para que no nos pase a nosotros lo que pasó en el tiempo de Noé. Dice, esta clase sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes en lo que respectaba a la majestad y al poder del Creador. Dejaron de comprender la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos. Hoy día las cosas no han cambiado mucho. También muchas personas estamos quizás yendo en esa misma dirección. No debemos permitir que nada ni nadie ciegue nuestro entendimiento. La mayor capacidad que usted y yo podemos tener es de una relación personal desarrollada individualmente en la oración, en el estudio de la palabra y en el servicio a Dios, donde quiera que el Señor nos llame a servir. De esas tres formas, usted y yo estaríamos preparándonos para tener un encuentro con el Señor y no permitir que Satanás se salga con la de él. La gran mayoría en el tiempo de Noé perecieron. Y escucharon, todos ellos lo escucharon a predicar a Noé. Y no creo que hayan tomado tan a la ligera cuando estaba construyendo, aunque algunos lo pensaban que estaba loco, porque jamás había llovido sobre la tierra. Pero ¿por qué se iba a dar a alguien el trabajo de construir semejante tamaño de barco en un lugar? Y su convicción a muchos, pues logró, digamos, captar esa atención. Algunos creyeron, incluso le ayudaron a Noé en la construcción del arca. Algunos murieron durante ese periodo, pero otros, tal como lo leímos, fueron pues abrazados por las cosas que los demás decían y no tuvieron la fortaleza y finalmente abandonaron la construcción, abandonaron a Noé, abandonaron el mensaje. Lo mismo que está ocurriendo hoy día. Hoy día, este momento que estamos viviendo, son millones de personas que están abandonando las iglesias. Hay, para usted que me escucha, hay muchísimas encuestas, hay muchísimas
trabajos investigativos que están mostrando con números que día a día las iglesias en Estados Unidos y en todas partes se vacían más y más. Millones abandonan las iglesias. ¿Por qué? Por este mismo hecho. No dejamos que el Espíritu de Dios pueda hablarnos a nosotros. Escuchamos lo que está a nuestro alrededor y lo que está a nuestro alrededor jamás nos va a dirigir a Dios. Todo lo que está alrededor lo dirige el enemigo, la música, la televisión, el cine, la gran mayoría de las publicaciones, periódicos, el internet. Son pocas las cosas que nos dirigen hacia Dios. La gran mayoría nos dirige lejos, nos aleja de Dios. Y eso afecta la mente de la misma manera en que fueron afectados las personas que escucharon el mensaje en el tiempo de Noé. Dice Patriarcas y Profeta, capítulo 7, a medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor. ¿Les suena familiar a usted esto? Pues hoy día pasa exactamente lo mismo, es igual donde quiera que usted va. Incluso hay iglesias, hay predicadores que dicen que ya no tenemos que guardar la ley, que la ley es una carga, que la ley fue abolida en la cruz, que la ley es imposible para alguien guardar, y todos ellos tienen sus propias ideas y doctrinas al respecto de la ley. En el tiempo de Noé, lo mismo decían ellos. Dice, la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, lo mismo que dicen hoy día, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. Lo mismo pasará hoy día, porque muy pronto la Biblia nos enseña que habrá una prueba basada en la ley de Dios y todos los habitantes de la tierra, si no escogemos a Dios, vamos a sufrir pues las consecuencias de la desobediencia a la ley divina. Dice la sierva del Señor, si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de su siervo. O sea, ¿de quién? De Noé. Pero al rechazar la luz, sus mentes se habían vuelto tan ciegas que creyeron de veras que el mensaje de Noé era un engaño. Ah, usted y yo sabemos que hay mucha gente que dice que los alarmistas, ¿no? Los alarmistas, los fanáticos, los fundamentalistas, los que toman la Biblia literalmente y equivocadamente, pues no debiesen estar hablando de estas cosas. Pero lo mismo se habló de Noé. También dijeron que era un fanático, un fundamentalista, alguien que estaba loco. Les pregunto, todos aquellos que se mofaron de Noé, ¿creen ustedes que cuando vieron las aguas crecer y saber que Noé estaba adentro de esa arca y el arca flotaba y él estaba con su familia adentro, creen ustedes que no se arrepintieron y no hubieran querido una oportunidad de poder subirse a esa arca? El Señor les concedió 120 años de predicación para que eso no ocurriera. Y la gran mayoría de ellos no quiso arrepentirse. Dice la pluma inspirada, no fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado fanático, igual que hoy día. Fanáticos los que predican estas cosas, mentirosos, enfermos y todas las cosas que dicen. ¿Por qué? Por creer en la palabra de Dios. Dice, Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo, no moriréis. Génesis 3:4. Y hasta el día de hoy le sigue diciendo eso a mucha gente. Grandes hombres del mundo
honrados y sabios repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios dijeron, tienen por fin intimidarnos, pero nunca se realizarán. No debéis alarmaros, nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos, no temáis. Noé es un descabellado fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. Hoy día las cosas no están muy diferentes. Mucha gente no quiere escuchar, aun estando en las iglesias, no quieren escuchar. Es como que pusiéramos un filtro en nuestros oídos y solamente tomamos lo que me gusta o lo que me conviene. Pero lo que no me conviene, lo filtro y no lo dejo entrar al corazón. Lo dice la pluma inspirada. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Muy pronto viene una tremenda tempestad sobre este mundo. Ya estamos empezando a ver, hay cosas que están pasando en este mundo. La naturaleza está cambiando. Hay cosas que están ocurriendo en lugares donde nunca ocurrieron antes. Hay calor donde antes había frío y donde había frío hay calor. Hay lluvias en los desiertos y inundaciones y en las montañas donde hay nieve, hoy día hace muchísima calor. Hermanos, nos dice la naturaleza que pronto, ah, todo esto cambiará. Y cuando esto ocurra, usted y yo debemos estar del lado correcto, no del lado equivocado. Dice, rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Eso fue lo que hizo Noé. No le importó que todo el mundo se reía. Él continuó haciendo lo que Dios le había encomendado hacer. La pregunta es, ¿lo hacemos nosotros? ¿Le gustaría a usted ser como Noé y empezar a hacer lo que Noé hizo, construyendo su propia arca en lo más profundo de su corazón? Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito. Mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, en cuanto podía juzgar la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. Los hombres recurren a sus inteligencias para descartar el mensaje que está escrito en su palabra, el mensaje que dan sus siervos. Pero el mundo llegará a tal punto que se verá confrontado y todos tendrán que escoger si siguen a Dios o si siguen a los hombres. Historia de la Redención, capítulo 8, nos dice, Dios dio a todos los que querían la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él, pero no creyeron en la predicación de Noé. Se burlaron de sus advertencias y ridiculizaron la construcción de aquel inmenso navío sobre tierra seca. Los esfuerzos del patriarca para reformar a sus congéneres no tuvieron éxito. Por más de 100 años perseveró en sus intentos por conducir a los hombres al arrepentimiento y a Dios. Cada golpe que se daba en el arca equivalía a una predicación. Noé dirigía, predicaba y trabajaba, mientras la gente lo contemplaba con asombro y lo consideraba fanático. Las cosas hoy no son muy diferentes. Y el Señor Jesús nos reitera esta misma
actitud de casi la mayoría de las personas en el libro de Mateo capítulo 24. Nos dice, muchos tropezarán entonces, hablando del tiempo del fin, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán en el tiempo del fin. Y muchos falsos profetas se levantarán hoy en el tiempo del fin y engañarán a muchos hoy en ese tiempo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Perseverarás tú en el amor de Jesús y en su palabra? La decisión es tuya y solo tuya. Dios te bendiga, hoy y siempre.